yo soy Julia. Y bienvenidos otra vez a otro video aquí en tu canal Junica IRC, donde encontrarás tips, recetas, entre otras cositas. Hoy vamos a conocer sobre los tipos de diálisis. Entre ellas es la diálisis roja, la diálisis con fibrina y la diálisis turbia. Así que suscríbete a este canal si quieres conocer esta información. Es totalmente gratis. y comenzamos con el video. Pues sabemos que cuando vemos algo con sangre nos alarmamos, pues sí, es sangre. Sí, definitivamente. Pero no hay que asustarnos. En este caso tenemos unos vasitos en la zona peritoneal, dentro. Cuando cargamos algo muy pesado, pues se revientan. Y es cuando en la diálisis sale color rojo. Esto es por el esfuerzo que hicimos de más. De hecho, a mí me pasó una vez, yo cargué una niña, pues yo creo que no pasaba ni 20 kilos. Sí, era pero su sobrina. Sí. Está chiquita, entonces, pues no pesa nada, ¿no? No pasa nada. La cargué y todo tranquilo. Pero ya al momento de hacer mis cambios, mis diálisis, salió roja. Y pues sí, me asusté. Dije, ¿qué está pasando? Sí, yo me acuerdo muy bien ese día porque estábamos viendo la televisión y ya se conectó y hay gustos y así. Y luego me dice, no manches, el tubo está rojo. Y yo, ¿qué? Y ya fuimos a ver y sí está la diálisis roja. Y yo, está sangrando, ¿no? Sí nos asustamos, pero nos acordamos de nuestras clases de diálisis que nos dieron en el IMSS. Nosotros tomamos un curso, como todos, también ustedes, sobre la capacitación de la diálisis y nos acordamos de estos casos. Entonces ahí voy a abrir mi libreta de notas y pues sí, mencionaba lo que es la diálisis roja. La indicación es la siguiente. Pues las indicaciones son hacerlos de 3 a 4 cambios. Estos deben de ser fríos, no deben ser calentados, ya que con el agua fría ayuda a la cicatrización. Esto es ya para parar el sangrado. Igual en la tercera, si ya dejas de sangrar, hasta ahí le paras. Pero estas deben de ser continuas, así tal cual. De entrada, salida. Otra vez ya salió todo, vuelve a entrar otra fría y ya sale otra vez. Esto quiere decir, si tienes líquido en el estómago, bueno, en la zona peritoneal, primero tienes que conectar la manual y drenar. Ya que esté todo drenado, infundes el agua. Ya que esté todo el agua, cierras y vuelves a drenar en la siguiente bolsa. Así con los 3 cambios. Y un tip muy importante, llévate una sábana porque va a ser mucho frío. Sí, porque por lo mismo que están frías, no se deben de calentar. Sí, vas a sentir frillito, exactamente. O sea, te recomendamos antes de empezar todo el proceso, calentarte un ratito con tu sábana y empezar, ¿no? Porque sí está frillita, la verdad. Sí, y esto es para la cicatrización, es muy importante que esté fría. Caliente no te va a servir de nada. Si está caliente o tibia, pues vas a seguir sangrando y no tiene caso de estar desperdiciando bolsas. Ajá, exactamente, no, pues no. Ok, ahora vamos, temas de chicas. También sucede esto cuando estás en tu periodo. Generalmente a las chicas con insuficiencia renal se les va el periodo por lo que es la hemoglobina bajita, o sea la anemia, y entonces a veces desaparece el periodo. Entonces tienes que estar muy al pendiente también de tus periodos, digamos, si eres constante, tú ya sabes que cada mes va a llegar tu bolsita de color rojo. Entonces no es necesario hacer los cambios. Digamos, esto si tu periodo dura entre 3 o 5 días, también tienes que estar al pendiente de cuánto dura. Entonces es importante también ir con tu nefrólogo para saber bien si es por el periodo o por cargar algo pesadito. Pero generalmente nosotros como chicas ya sabemos cuando es por periodo, los cólicos. Coméntanos aquí ahorita si te ha pasado esto. Si también te ha salido la bolsa roja y qué has hecho o qué piensas que fue. Ahora te preguntarás, si nos recomiendan hacer ejercicio, ¿cómo lo vamos a hacer con el peso para que no tengamos este accidente? Aquí no es recomendable que carguen peso seco. Aquí es muy importante hacerlo con poleas. De hecho, es las máquinas que a mí me recomiendan mucho. Ahora sí, ocupas a cargar algo muy pesado, sin pena, pídale ayuda a un familiar. Ellos sin pena te van a ayudar a cargar esas cosas pesadas. Por ejemplo, yo le ayudo a Julio a cargar el garrafón, ¿no? Digo, yo también me he puesto como en el gym y todo, entonces también me ayudó a mí a hacerme más fuerte, ¿no? A cargar las cosas. Y entonces para que él también no tenga la necesidad de cargar cosas pesadas. Sí, incluso mi sobrino me ayuda mucho a subir mis cajas de diálisis. Ok, familiares, recuerden siempre estar muy atentos de sus pacientes y ayudarlos también. Recuérdenos que es sin pena y ahí están también para ayudarles. Ahora vamos con el tema de la fibrina. Y se preguntarán, ¿qué es la fibrina? Ok, la fibrina es como una clara de huevo que sale en la diálisis. Se ve como raro, como un gargajo. De hecho, mira, aquí tenemos un video de cómo se ve la fibrina.
A Julio también le ha pasado. Sí. No ha sido muy seguido, pero esto significa que has comido mucha proteína. ¿Qué es la proteína? Todo lo de origen animal. Pues es el huevo, es la carne, el pollo, puerco, cochino marrano, Cochino marrano. incluso la panela también. Entonces, cuando esto los comemos en exceso, pasa lo que es la fibrina. Ok, si no nos atendemos esto, ¿qué va a pasar? Es importante porque si no, el tubo se va a tapar. Ya que en el catéter, ya sea el take-off o el cola de cochino, el tubito al final, cuando está en el peritoneo, tiene pequeños puntitos. En esos puntitos es para drenar y infundir todo el agua. Al ver la fibrina, pues se tapa y ya no pasa nada. ¿Qué tienen que hacer ahí? Retirarte ese catéter y ponerte uno nuevo. ¿Por qué? Porque está tapado, ya no pasa, ya no funciona. Es por eso que debemos tener mucho cuidado. Esto no quiere decir que dejemos de comer carne, pollo, porque también lo necesitamos. Es decir, nada más comer las porciones que nos da nuestro nutriólogo, pues las indicadas. Pero en caso de tener, hay una medicina que se llama Heparina, que es este de aquí. Generalmente lo da en tu clínica de diálisis, te lo regala. Y entonces lo que debes de hacer es lo siguiente. En bolsas manuales debes de inyectar 2 líneas de heparina. Esta inyección no va en la persona, no va en el paciente, por favor, va en la bolsa. Y en caso de máquina, se inyecta 4 líneas en cada bolsa. Si es mucha la fibrina que tiene, se puede inyectar máximo 5 líneas por cada bolsa de máquina. También muy importante, la heparina no hay que abusar de ella, ya que esto nos provoca una hemorragia y es lo mismo que hacer las bolsas frías y todo esto. Así que si tienes mucha fibrina, es mejor consultarlo con tu nefrólogo. Así es, si no funciona con la recomendación que te dijimos, lo mejor es ir con el médico. Pero generalmente, Julio, has tenido muchísima fibrina durante estos 2 años. No sé, 10 veces se te ha presentado. Digamos, en caso de Julio, yo creo que en total ha pasado una vez cada 3 meses. Y entonces, pues digamos, lo normal es que te pase una vez cada 2 meses. Entonces, si te pasa igual muy seguido, con tu nefrólogo. Y el último caso es el agua turbia. Afortunadamente Julio nunca lo ha tenido, nunca se ha presentado el agua turbia, pero pues es una complicación que se puede dar y estamos conscientes de ello. Entonces, el agua turbia significa peritonitis. Y dirás, ¿por qué el suspiro? Pues es porque mucha gente nos ha platicado de la peritonitis y nos ha contado 1000 cosas horribles que no lo he experimentado y ni quisiera, la verdad, porque lo que nos cuentan sí es algo doloroso. Así es, entonces escríbenos tu experiencia ahorita en los comentarios, si has tenido peritonitis y cómo te ha ido con ello. En mi caso no puedo contar cómo fue una experiencia de peritonitis porque no me ha dado, pero pues no estamos libres de eso. Ahora sí que dejo en los comentarios también si has tenido peritonitis y cómo has salido adelante. Ok, ¿y cómo se provoca la peritonitis? La primera es por comer de la calle. Así es, o también alimentos podridos, Echados a perder. contaminados, echados a perder. Acuérdense que la peritonitis no nomás les da a los pacientes renales, también nos da a los pacientes común y corriente. Entonces yo también estoy propensa a la peritonitis, si no como bien. Entonces a todos nos puede dar. Entonces esa es la primera causa que nos puede dar peritonitis. De hecho, un ejemplo claro fue el actor Adrián Uribe, ya que en el mundial sufrió de esto y por eso no viajó y bueno, se le complicó. Y pues él no es paciente en diálisis ni nada, es una persona sana y de todas maneras no se salvó de este mal. Y la segunda causa que les puede dar peritonitis, ahora sí, son exclusivamente para los que están en diálisis, es el mal higiene del cuarto o también de la técnica de lavado de manos. Y también por no usar cubrebocas. Es muy importante usarlo cuando estás haciendo tu tratamiento. Y también acuérdate de que tu cuarto debe estar muy limpio, debe estar sacudido, trapeado. Y de preferencia hacer esta limpieza con cloro, ya que estos bichitos no se matan solamente con Fabuloso o con aromatizantes, debe ser con cloro. Y también cerrar las ventanas bien cerradas, porque también las corrientes de aire entra contaminación y de ahí puede entrar algún parásito en tu peritoneo. Aquí en la tarjetita te dejamos el correcto procedimiento para hacer la diálisis. Así que pícale, pícale, pícale. Esta técnica ya nos lo evaluaron muchas veces y está correcta. Ha sido 2 años que no te dé peritonitis, entonces repásala para que no te dé ese tipo de cositas.
Y te preguntarás, si tengo peritonitis, ¿me da? ¿Qué tengo que hacer? En este caso tienes que ir corriendo a la clínica de diálisis llevando tu bolsa, ya que con esto hacen un examen para ver si tienes peritonitis y darte la medicina indicada. No te vayas a asustar. Si está muy avanzada tu peritonitis, lo más seguro es que vas a quedar hospitalizado. Pero si tu peritonitis apenas está empezando, puedes darte un tratamiento en casa inyectando medicamento en las bolsas. Pues de hecho, una vez a mí la línea se me trozó de la parte del titanio. En esto tuve que ir a la clínica de diálisis para que me cambiaran el pedacito de línea y con mi titanio. Aquí, para prevenir la peritonitis, me dieron un tratamiento para inyectar a las bolsas. Era poner la medicina dentro de la bolsa de diálisis y infundir en mi estómago. Y ya después, pasando a la permanencia, era drenar como si nada. Pero esto era para prevenir la peritonitis. Y pues sí, no me dio nada de peritonitis. Sí, de hecho, Julio me comentaba que sentía como rabito en el estómago Sí, con sí. el medicamento, Como que si fuera un cólico. un coliquillo, ajá, chiquito, no que me encanta. No, Y que sentía el aliento como de medicamento. sí. Entonces, para que les quede la experiencia, no se vayan a asustar, es normal. De hecho, le preguntamos a nuestro nefrólogo y dice, no, es totalmente normal, pero lo ocupa para prevenir cualquier bichito. Afortunadamente no pasó nada, pero nos ayudó para prevenir. Más vale prevenir que lamentar. Sí, esto fue nada más porque pues el tubo en la línea, entre el titanio y la línea, pues se me había trozado y por ahí se me estaba escapando el líquido. El líquido. Y también ahí pueden entrar bacterias. Entonces sí fue peligroso. Son accidentes que a veces pasan. Síguenos en Instagram porque cada domingo hacemos un preguntas y respuestas. Entonces cualquier duda o pregunta que tengan, ahí los pueden hacer. Así es, entonces te esperamos también en Instagram. Y entonces nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Adiós.